Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Estamos en la conclusión de Mateo 24. En esta lección vamos a ver nosotros o a observar por qué en las versiones modernas, se utiliza fin del mundo y en la Reina Valera se utiliza fin del siglo. Vamos a procurar explicar un poco esto para dar la conclusión de Mateo 24 y encontrar en sí pues por qué los discípulos en el Monte de los Olivos le hacen esa pregunta al Señor. Para eso vamos entonces a abordar desde el versículo que estamos viendo, Mateo capítulo 24, versículo 3, dice que luego Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, se acercaron sus seguidores y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu regreso y del fin del siglo? Esta es la Reina Valera que estamos utilizando para explicar esta palabra. Ya que esta palabra trae bastante confusión para muchos y es muy importante entonces que la abordemos y tratemos de tener una enseñanza o una lección que tal vez nos permita abrir camino para ayudar a los demás. Hay una conversación, de acuerdo al texto, hay una conversación en el Monte de los Olivos entre el Señor y sus discípulos. Y me llama la atención porque ellos le hacen la pregunta de acuerdo a lo que escucharon cuando Jesús estaba saliendo del templo. Jesús les acaba de decir a ellos: aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Y eso ellos lo tienen en la cabeza y por eso al llegar al Monte de los Olivos le hacen esa pregunta al Señor. Entonces quiero tratar con ustedes y procurar pues dar con más claridad la enseñanza que pueda encontrar en esto. Para ello quiero acudir a uno de los hombres eruditos en esto y pues una autoridad en lo que escribe, W. E. Bay, autor del diccionario expositivo del griego de palabras del griego del Nuevo Testamento. Vamos a utilizar lo que él explica y también vamos a tratar de entender en el contexto de cada una de las porciones que vamos a ver por qué se utiliza esa palabra. ¿Por qué algunos traducen fin del mundo y otros fin del siglo? Pero me encontré con un detalle que nos va a ayudar si nosotros le prestamos atención. Bay dice que la traducción más correcta sería la traducción la consumación del siglo. Entonces, si utilizamos nosotros lo que Vine dice, hay una versión de 1929, la versión moderna, si usted la puede buscar, la traducción moderna traduce la consumación del siglo. No traduce ni fin del siglo, ni la consumación del siglo, perdón, ni fin del siglo, ni el fin del mundo. Entonces, él utiliza como referencia esa versión de 1929. Ahora, cuando utilizamos lo que Vine nos va a explicar, nos va a dar detalles muy importantes sobre esto. Entonces debemos de traducir fin del siglo o fin del mundo. Esta es la parte. Si entendemos los contextos de donde vamos a estar trabajando, entonces vamos a observar que van a haber contextos que nos van a dar enseñanzas diferentes. Y ese es el punto que Vine explica. Dice que usemos entonces el contexto como la base esencial de la traducción o el uso de la palabra fin del siglo o fin del mundo. Entonces, esto va a ser un detalle que debe de tener en cuenta. El contexto nos va a marcar eso y lo vamos a ver aquí en algunas porciones de la escritura. Ahora, quiero llevarlo a ustedes. Fin se traduce de la palabra griega sunteleia, que es llevar algo a la consumación. Entonces, voy a darle esta otra palabra también, porque aquí es donde se llegó hasta lo último. La misma palabra consumación se traduce de la palabra sunteleia, pero que ya cuando vemos los sinónimos, entonces que se ha llegado hasta lo último. Entonces vamos a ver esta palabra cómo se usa en sinónimos para poder traducir y traer a nuestro idioma algo que nos ayude a entender
de acuerdo al contexto que vamos a estar en la escritura. De ahí tenemos la palabra siglo, que viene de la palabra aión. Duración de un periodo de tiempo o una era en el cual tienen lugar eventos. Me llamaba la atención sobre esto porque aún uno mismo al indagar se encuentra con muchas cosas que son nuevas y que le ayudan a uno a tener más entendimiento sobre las cosas. ¿Por qué le traigo esto? Porque si vamos a entender esto, entonces tenemos que entender a cada palabra en la etimología de dónde se toma para que nosotros podamos extraerlo mejor. Pero quiero explicarle qué es etimología, porque a veces nosotros no estamos familiarizados con esto. La etimología, que quiero que usted la entienda por qué estamos utilizando estas palabras específicamente, es el estudio del origen de las palabras individuales. Por eso estamos utilizando palabras individuales, porque necesitamos extraer de ellas el punto esencial para aplicarla en el contexto que nos encontramos. De su cronología, su incorporación a un idioma, así como la fuente y los detalles de sus cambios. Sabemos que al traer una palabra del griego a nuestro idioma, o bien sea del griego al inglés o del griego a cualquier otro idioma, entonces tenemos que entender, dice, etimológicamente la palabra para poderla aplicar. Y cuando nos da estos detalles, una de las cosas que me llama la atención dice de su cronología, su incorporación a un idioma, así como de la fuente y de los detalles de sus cambios. Al traerla a nuestro idioma, entonces nosotros por eso encontramos diferentes cambios en la palabra, pero que al estudiarlo tenemos que ser lo más cuidadoso posible para entonces no desviarnos del origen de la palabra y la aplicación de la palabra en la forma y contexto y significado. Eso es lo que voy a procurar, utilizando pues Vine como la autoridad para poder explicar estas palabras. Entonces le voy a pedir un poco de atención y de tiempo para que así también usted pueda entonces ubicarse, porque va a encontrar en algunas versiones fin del mundo y en otras versiones fin del siglo. Entonces esto es muy importante. Entonces ya sabe que etimología es extraer la palabra de su idioma original, aplicarla entonces en otro idioma, pero sin desviarse tanto, digamos, del concepto original. Entonces, fin es un teleía, consumación de la misma palabra. Siglo se traduce de aión, que es duración de un periodo de tiempo o una era en el cual tienen lugar eventos. Entonces de esto vamos a estar hablando y vamos a ubicarnos. Voy a traerle 3 ejemplos de dónde se utiliza la palabra consumación para que entonces entendamos por qué es muy importante tenerla. Fin. Recuérdese que de ahí la estamos tomando sunteleía, pero estamos utilizando también la palabra siglo. Cuando nosotros juntamos esas dos palabras, entonces tenemos que ubicarlas en el contexto en el que se encuentran para poder extraer de ella la enseñanza inmediata. De lo contrario, entonces podemos nosotros aplicarla en lugares o en contextos equivocados. Y eso es lo que no queremos ni lo que andamos buscando. Al menos en la Iglesia de Cristo procuramos tener el mayor cuidado para tratar de explicar la palabra en el contexto inmediato y también utilizando la herramienta más exacta posible. Entonces vamos a ver 3 ejemplos. El primero lo encontramos en Éxodo capítulo 20 versículo 11. Cuando el escritor de Éxodo le está explicando los 10 mandamientos al pueblo de Israel, observe lo que le dice. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Reposó en el 7º día, por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando el escritor cuando el escritor de Éxodo está explicándole los 10 mandamientos y va a poner el sábado como uno de los mandamientos de ese momento, entonces le explica al pueblo que en 6 días hizo el Señor toda la creación.
¿Cuál es el punto aquí? No es el sábado. El punto aquí es en cuántos días Dios llevó a la consumación. Dios terminó la obra de la creación. Aquí es donde vamos a aplicar esta palabra. Entonces, la duración de un periodo de tiempo de 6 días, Dios concluyó. Esa es la parte importante. Dios concluyó su obra. Entonces, aplicamos la palabra fin del siglo para poder entender que esa misma expresión se utiliza en un corto periodo de 6 días. Entonces es el contexto lo que nos indica, es el contexto el que nos marca dónde se está utilizando la palabra para entonces entender de qué estamos hablando. No estamos hablando de un periodo largo de tiempo, estamos hablando de un periodo de 6 días y se usa la misma expresión o se aplica la misma expresión, fin del siglo, fin de una obra, donde tuvieron eventos, se efectuaron eventos en esos 6 días. Entonces es muy importante, en nuestro primer ejemplo sabemos que se utiliza la misma expresión para poder entonces ubicarlo en 6 días. Vamos al segundo ejemplo porque ahora vamos a llevarlo al tiempo del Señor Jesús. Juan capítulo 19, versículo 28 al 30. Vamos a leerlo. Después de esto dijo Jesús, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo probado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. La aplicación de esta palabra ahora en un periodo de 1 a 35 años. La primera vez que encontramos en un contexto es de 1 a 6 días. Dios llevó a la consumación el trabajo de la creación. Ahora vemos en Jesús que de 1 a 35 años Él llevó a la consumación algo que era beneficioso para nosotros los seres humanos. ¿Qué es lo que Jesús nos entregó ahora en esta consumación? Cuando dice aquí, consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Entonces, cuando entendemos que la palabra consumación es la que se debe de traducir, entonces nos da a nosotros en el contexto la autoridad para poder interpretar correctamente. En un periodo de 35 años el Señor nos dejó un sacrificio, nos dejó un evangelio y un reino. Un sacrificio por el cual todos los seres humanos podemos encontrar salvación solo por ese único sacrificio. Segundo, nos dejó un evangelio, buenas noticias, buenas nuevas de salvación para el que está perdido. Y nos dejó un reino, a donde dice el apóstol Pablo que somos llevados todos aquellos que somos rescatados de las tinieblas. Entonces, de 1 a 35 años se llegó a la consumación de un acontecimiento, de un acto para poder salvarnos a nosotros. Y de último, vamos a ver entonces que de 1, le pongo varios ceros aquí, porque yo no sé cuándo regresará el Señor. Desde que el Señor vino, entonces ha hecho la promesa de volver y llevarse a aquellos que lo esperan. Entonces yo no le puedo decir a usted si será, ya llevamos 2000 y pico de años, si será en 3000 años, 4000 años, yo no lo sé. Entonces le pongo 0 para decirle que durante ese tiempo se desarrolla la actividad del reino de la iglesia de Cristo. Ahora es muy importante. Esta última todavía no se ha cumplido en la consumación del siglo. Entonces, el contexto donde usted se encuentre, el mensaje del Señor Jesús hablando de su retorno, entonces tenemos que aplicarlo para cuando Él regrese. Pero la misma palabra consumación, aquí en el sacrificio de Cristo y en la creación. Entonces, es el contexto el que nos marca donde se encuentra la palabra para darle la interpretación correcta. Entonces, es muy importante porque lo que estamos viendo
Es lo que los discípulos le preguntan al Señor en el Monte de los Olivos. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando miramos estas cosas, nos da la oportunidad de poder examinarlo y poder analizarlo. Entonces, Dios nos permite que tengamos en su palabra esa enseñanza. Vamos a ver 3 pasajes bíblicos, porque eso es lo que quería mostrarle. 3 pasajes bíblicos. ¿Dónde se encuentra esto? Para que usted pueda tener en cuenta lo que la Biblia nos muestra. En Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43, se encuentra la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Pero antes de ahí quiero llevarlo al capítulo 13, versículo 24, porque es donde se encuentra la parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Cuando la Biblia nos habla de un hombre que sembró buena semilla en el campo, después, de la misma manera que vemos en el Monte de los Olivos que los discípulos le están preguntando a Jesús, observe lo que pasa aquí. Esto es importante y espero que usted le preste atención. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa. Acercándose sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Él está explicando la parábola. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Quiero que le preste atención y por eso le traigo esta porción, porque ahora encontramos la misma palabra, fin del siglo. Otras versiones traducen: así será el fin del mundo. Entonces, entendiendo la parábola, por el contexto que hay, podemos explicar en qué contexto se encuentra. Jesús está diciendo que el reino de los cielos es semejante, eso es lo que está diciendo, a un hombre que sembró buena semilla. Cuando él explica esto, entonces entendemos de que él está hablando del fin del mundo. En esta parábola, cuando ya él regrese, entonces entendemos que el fin del siglo se está llevando a un periodo largo, no un periodo corto donde hay eventos aconteciendo, sino a un periodo largo, porque estamos hablando del reino, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de los hijos de Dios y los hijos del malo, estamos hablando de aquel que sembró buena semilla y el que siembra la cizaña. Entonces, esto le da a usted la oportunidad de poder examinar en el contexto la palabra. Sigamos la lectura porque esto nos permite identificarlo con más claridad. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. En la consumación, este es lo que Vine nos dice que es la traducción más correcta. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En la explicación de la parábola, el Señor está explicando la actividad en la que se va a ver envuelta o envuelto el reino o la iglesia. Voy a presentarle a usted lo que el Señor nos está diciendo para que entendamos. El Hijo del Hombre es el que siembra la buena semilla, y la buena semilla son los hijos del reino, y estos son los que esperan que Cristo regrese. Ese es lo que Él está explicando. Él siembra la buena semilla, nosotros los que creemos en Él y venimos a ser rescatados de las tinieblas y trasladados al reino de Él, entonces somos la buena semilla que está en este mundo predicando el Evangelio. Ahora, este que es el que ha sembrado la buena semilla, también tiene siervos
que van a cuidar, que van a administrar, que van a ayudar a ese pueblo a seguir adelante. Pero como siempre hay un enemigo, entonces aquí dice, y el enemigo que la sembró es el diablo. El diablo también hace su trabajo. Él tiene sus agentes trabajando. Hermanos, Satanás mete dentro del reino mucha cizaña. Muchos hombres que aparentan piadosos o muchas mujeres que parecen piadosas, pero que en realidad son cizañas, son los instrumentos de Satanás. Entonces tenemos ese conflicto, tenemos esa lucha y tenemos esa batalla todo el tiempo en las congregaciones. Porque Satanás también siembra la cizaña, es la parábola. Y eso es lo que estamos tratando de mostrarle a usted. El Señor, sus siervos, la buena semilla, y está el malo, sus secuaces o sus compañeros o sus discípulos que también quieren entrar y sembrar o siembran la cizaña en el reino. ¿Para qué le explico esto? Para que usted tenga una idea que fin del siglo lo llevamos desde el año 35 que comenzó el reino hasta que Cristo regrese. Va a haber actividad aconteciendo en ese reino. Hay hermanos que pasaron hace 100 años, ya no están sobre esta tierra. Ellos tuvieron su lucha, su batalla en el reino. Prevalecieron algunos, otros cayeron. En este tiempo estamos nosotros batallando con la iglesia en cualquier parte donde usted se encuentre. Usted está luchando por mantener que ese reino, esa iglesia siga predicando el evangelio. Vamos un poco más adelante porque ahora le tengo también 3 ejemplos marcados y cada uno de ellos nos va a llevar a tiempos diferentes. El primero lo encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 47 al 49. Vimos que en la parábola del trigo y la cizaña tenemos la misma expresión fin del siglo, pero desde el inicio de la iglesia hasta que Cristo regrese. Esta es otra parábola de las mismas, pero aquí le voy a poner 3 ejemplos para que usted los observe. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echarán fuera. Así será al fin del siglo. Entonces, esta misma expresión se puede traducir, así será en el fin del mundo, así será en la consumación del siglo. Entonces se puede traducir aquí, porque nos está llevando hasta el final. Entonces el contexto es el que nos manda, es el que nos marca dónde estamos para entonces saber interpretar la expresión. Aquí dice la segunda parte, saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos al segundo ejemplo. Mateo capítulo 24, versículo 3, que es el texto que nos ocupa. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La misma expresión. El contexto de aquí es el que nos manda o nos obliga a que le demos la interpretación correcta. ¿Cuál es el contexto de esto? Es diferente al contexto de acá arriba. El contexto de aquí, Jesús está hablando de la destrucción que viene para Jerusalén. Justo momentos antes dice Lucas que Jesús lloró por Jerusalén. Cuando él ya iba a su última entrada a Jerusalén, dice que se para antes de entrar y llora, y Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Entonces Jesús siente esa conmoción dentro porque ve lo que le viene a Jerusalén. Jerusalén no alcanza a ver eso. Y él sabe que el futuro de Jerusalén es terrible. En ese mismo contexto, es muy importante, en las lecciones anteriores se explica eso. ¿Qué hace el Señor cuando ya entró al templo y hizo lo que tenía que hacer y enseñar lo que tenía que enseñar? Cuando va saliendo, es cuando él dice, aquí no quedará piedra sobre piedra que no se venga abajo.
Entonces, el contexto de esto está hablando de la destrucción que viene para Jerusalén. Entender entonces cuándo será tu venida y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo, tenemos que llevarla a la consumación de lo que Jesús está hablando. Ese es el cuidado que debemos de tener. Entonces tenemos diferentes contextos. El contexto de aquí usted tiene que analizarlo y entenderlo primero para tratar de explicárselo a otros. Ese es el trabajo que estoy procurando hacer de la mejor manera para ayudarle a aquellos hermanos pues que están pendientes de estas lecciones. Y el punto número 3 lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El contexto del versículo, el Señor ya ha muerto y ya ha resucitado. El contexto de aquí, Jesús está a unos días antes de ir a la cruz. Entonces, este contexto y este son diferentes. Él está para ascender a los cielos y le está dando a sus discípulos mandamientos, la gran comisión como la conocemos, y entonces les hace la promesa: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces entendemos que hasta la consumación del siglo es hasta que Él regrese. Ha prometido estar con su pueblo y estar con su iglesia. Entonces no se le olvide que para entender la expresión ¿cuándo será esto y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En la consumación del siglo, entonces vamos a encontrarla en diferentes contextos. Cuidado con eso, mi hermano. Espero en el Señor ayudarlo un poco y que esto también nos ayude a seguir propagando la buena enseñanza o la sana doctrina que el apóstol Pablo le recomienda al joven Timoteo. Que el Señor me los bendiga, que el Señor nos ayude a seguir utilizando su palabra de la mejor manera.